con animaciones sencillas más adelante cómo funciona todo el dinero que debe Estados Unidos y por qué debería importarte. Imagina que tienes un amigo, llamémosle Jesús, que tiene la habilidad de imprimir dinero. Sí, así como lo oyes, puede crear dinero de la nada. Pero un día Jesús empieza a perder dinero. ¿Cómo puede ser eso posible? Te lo explicamos. Cambia el nombre de Jesús por el de Jerome Powell. Este es el jefe del banco más poderoso del mundo, la Reserva Federal de Estados Unidos, quienes desde siempre han sido los encargados de imprimir todos los dólares que hay en el mundo, y desde 2022 han estado perdiendo dinero. Esto es algo tan raro que la última vez que pasó fue hace más de 100 años, en 1916. Ahora te preguntarás, ¿cómo puede perder dinero alguien que puede literalmente imprimirlo? ¿Acaso Powell se ha vuelto loco y ha empezado a apostar todo su dinero en juegos de azar o en criptomonedas volátiles como Dogecoin? No. La respuesta es un poco más complicada y tiene que ver con algo llamado tasa de interés. Desde marzo de 2022, Powell ha estado tratando de controlar la inflación. La inflación es cuando los precios de las cosas suben con el tiempo precisamente porque han imprimido mucho dinero. Para hacer esto, Jerome ha estado aumentando algo llamado tasas de interés. Las tasas de interés son como el precio que pagas por pedir dinero prestado. Cuando las tasas de interés son bajas, es más barato pedir dinero prestado. Esto puede llevar a las personas y empresas a gastar más, lo que puede aumentar la demanda de bienes y servicios. Si la demanda supera la oferta, los precios pueden subir, lo que puede llevar a una mayor inflación. Y cuando las tasas de interés suben, se vuelve más caro pedir dinero prestado a los bancos. Esto significa que las personas y las empresas tienden a pedir prestado menos dinero y a gastar menos. Cuando la gente gasta menos, la demanda de bienes y servicios disminuye. Y cuando la demanda disminuye, los precios generalmente también disminuyen, lo que ayuda a controlar la inflación. Pero al subir las tasas de interés, Jerome Powell también ha hecho que sea más caro para Estados Unidos pagar su deuda. La deuda es dinero que Estados Unidos ha pedido prestado a esta Reserva Federal y tiene que devolvérselo. Cuando las tasas de interés suben, el costo de esa deuda también sube. Imagina que le debes a tu amigo 10 euros y él te cobra un 1% de interés al mes. Si al mes siguiente te cobra un 2% de interés, tendrás que pagarle más. Eso es lo que está pasando con la deuda nacional de Estados Unidos. La deuda nacional es toda esa montaña de dinero que el país debe. Desde comienzos de la pandemia, esta montaña ha crecido casi un 40%. Hoy en día ya es tan alta que alcanza los 33 billones, sí, con B, de dólares. Y no para de subir. Eso es más dinero del que puedes imaginar. Ahora bien, hay mucho debate sobre qué hacer con esta montaña gigante de deuda. Algunos economistas dicen que si no empezamos a pagarla ahora, nuestros hijos tendrán que hacerlo en el futuro. Otros economistas argumentan que esta montaña gigante no es más que un truco contable y no es tan importante. El gobierno tiene la capacidad de poner o quitar dinero de la economía. Cuando gasta dinero en cosas como infraestructuras o servicios públicos, está agregando dinero en forma de sueldos. Pero cuando recauda impuestos, está quitándolo. En general, el gobierno ha quitado más dinero del que ha agregado. Ahora bien, ¿debería el gobierno aspirar a tener cero deudas? No necesariamente. La deuda es solo un número en un libro de contabilidad. Podríamos borrar ese número, pero eso no cambiaría el hecho de que el gobierno todavía tiene obligaciones financieras que cumplir. Hablemos ahora de la Reserva Federal. A finales de julio de 2023, la Reserva Federal tenía una deuda de unos 33 billones de dólares. La deuda nacional se divide en dos categorías: la deuda intragubernamental y la deuda en poder del público. De esa cantidad, alrededor de 7 millones eran deuda intragubernamental. Eso significa que es dinero que el gobierno se debe a sí mismo. La mayoría de la deuda, aproximadamente 25,7 billones, estaba en poder del público. Esto no significa que cada persona en los Estados Unidos deba una cierta cantidad de dinero. En realidad es al revés. Es dinero que el gobierno debe a las personas, a las compañías de seguros, a los fondos mutuos, a los fondos de pensiones e incluso a otros países en algunos casos. El gobierno pide dinero prestado a todas estas cosas. A veces se dice que si cada persona en los Estados Unidos contribuyera a pagar la deuda nacional, deberían $98.000. Y si incluimos solo a los contribuyentes o a la clase trabajadora, cada persona debería más de $250.000. Pero esto no es exactamente cierto. Imagina que el gobierno es como un amigo tuyo que necesita dinero, pero no puede pedírtelo directamente. En lugar de eso, emite un papel especial llamado bono que dice cuánto te debe y cuándo te lo pagará. Así que si en algún momento compraste uno de estos bonos, en realidad le prestaste dinero al gobierno.
Por ejemplo, supongamos que compraste un bono del Tesoro por $10.000, directamente en la web del gobierno. Eso significa que el gobierno te debe $10.000 y a cambio te paga intereses. Esto se llama deuda en manos del público, porque tú, como persona común, tienes ese dinero en tus manos. Pero aquí viene la parte interesante. Como te hemos contado antes, existe una entidad llamada la Reserva Federal, que es como el banco del gobierno. Su trabajo es controlar la cantidad de dinero en circulación y establecer las tasas de interés. También presta dinero al gobierno comprando bonos del Tesoro. Aquí es donde se vuelve un poco complicado. A pesar de que la Reserva Federal es parte del gobierno, es una institución privada, lo que significa que la deuda que ellos tienen se considera parte de la deuda del gobierno y es considerada como deuda en manos del público. Es una especie de mezcla extraña. Entonces, de esos enormes 26 billones de dólares que el gobierno debe, una parte es deuda de la Reserva Federal. ¿Y cuál es esa deuda? Hablemos de lo que hace la Reserva Federal. Cuando hayas escuchado que la Fed imprime dinero, en realidad no están imprimiendo billetes en una máquina gigante. Lo que hacen es comprar cosas con dinero que ellos mismos crean, como valores respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro. Los valores respaldados por hipotecas son un poco como paquetes de préstamos para comprar casas. Imagina que los bancos le prestan dinero a mucha gente para comprar casas. Luego agrupan esos préstamos y los venden como paquetes a inversionistas, como la Reserva Federal. Entonces, la gente que debía dinero a los bancos ahora se lo debe a la Reserva Federal porque le ha comprado esos préstamos al banco. Todas estas compras se suman a su balance o cartera llena de activos financieros. ¿Por qué hacen esto? Bueno, una de las cosas que la Reserva Federal intenta controlar es la inflación, que es cuando los precios de las cosas suben demasiado rápido. También intentan mantener las tasas de interés bajo control. Entonces, cuando la Fed compra más activos y aumenta su balance, es como si estuvieran inyectando más dinero a la economía. Esto ayuda a que la economía crezca más rápido y a eso le llaman flexibilización cuantitativa. Vale, pues durante principios de 2020 hasta marzo de 2022, la Reserva Federal hizo mucho de esta flexibilización cuantitativa debido a la pandemia. Compraron una gran cantidad de bonos y activos para ayudar a mantener la economía en marcha mientras enfrentábamos tiempos difíciles. Pero aquí hay algo importante que debes saber. Cuando la Reserva Federal compra activos, como esos paquetes de préstamos respaldados por hipotecas o bonos del gobierno, están utilizando dinero que ellos mismos generan. Esto es un proceso un tanto peculiar. Cuando dicen que están poniendo dinero en circulación en la economía, no están imprimiendo más billetes físicos, sino que están creando dinero digital. Es como si pudieran agregar números a sus cuentas bancarias sin tener que conseguir ese dinero de ninguna otra parte. Este dinero recién creado se utiliza para comprar los activos mencionados anteriormente. Al comprar estos activos, están básicamente inyectando más dinero en la economía, lo que significa que hay más dinero disponible para las personas y las empresas. Esto a menudo se hace cuando la economía necesita un impulso para crecer más rápido o cuando las tasas de interés son muy bajas y no pueden bajarlas más. Por lo que además de poner intereses muy bajos a los préstamos, directamente hacen compras para poner dinero en la economía y no esperar a que la gente pida préstamos. La idea detrás de esto es que cuando hay más dinero en circulación, las personas tienden a gastar más, lo que puede ayudar a que la economía crezca. Sin embargo, aquí está el dilema. Si la Reserva Federal compra muchos activos y pone demasiado dinero en circulación, eso podría causar problemas de inflación. Pero si dejan de comprar activos de repente, podrían frenar el crecimiento económico y causar problemas económicos diferentes. Así que, para mantener el equilibrio, la Reserva Federal tiene que ser muy cuidadosa con la cantidad de activos que compra y cómo lo hace. Tienen que pensar en el largo plazo y en cómo sus acciones afectarán a la economía en general. Fue entonces cuando Bitcoin, acciones tecnológicas y el mercado inmobiliario aumentaron mucho de precio. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, en gran parte esto ocurrió porque la Reserva Federal estaba haciendo todo lo posible para evitar que el mercado financiero colapsara. Para lograrlo, estaban comprando los bonos del gobierno y préstamos respaldados por hipotecas. Esto ayudaba a mantener el mercado estable. Entonces la gente se dio cuenta de que la Reserva Federal estaba haciendo esto y comenzaron a invertir su dinero en cosas que normalmente eran arriesgadas, porque sabían que la Reserva Federal estaba protegiendo el mercado financiero. ¿No te diste cuenta de que de repente todo el mundo se convirtió en experto en finanzas? Pero aquí está el giro. En algún momento la Reserva Federal tuvo que dejar de hacer esto, y cuando lo hizo, tuvo que vender las cosas que había comprado. A esto se le llama ajuste cuantitativo. Cuando venden estas cosas, es como quitar dinero de la economía. Esto puede hacer que la economía se mueva muy despacio. Pero aquí viene la parte importante. Están perdiendo dinero con estas ventas. ¿Por qué?
La deuda de la Reserva Federal, en su mayoría, se refiere a las reservas bancarias que los bancos comerciales mantienen en la Reserva Federal. En otras palabras, los bancos depositan dinero en cuentas especiales en la Reserva Federal, que se conocen como reservas bancarias. Cuando lo hacen, están esencialmente prestando ese dinero a la Reserva Federal. A cambio, la Reserva Federal paga intereses a los bancos por mantener esas reservas. Esto se hace para que los bancos tengan incentivos para mantener una cierta cantidad de dinero disponible en la Reserva Federal, lo que ayuda a mantener la estabilidad financiera y la liquidez en caso de que el banco se enfrente a una crisis y no preste todo el dinero. En el segundo trimestre de 2023 tenían alrededor de 5,5 billones de dólares en bonos del gobierno que les daban un 2% de ganancia, y 2,6 billones de dólares en préstamos respaldados por hipotecas que les daban un 2,2% de ganancia. Pero a los bancos les estaban dando un 5% por guardar su dinero en la Reserva Federal. Así que, en resumen, estaban gastando más dinero del que ingresaban. De hecho, en el primer semestre de este año obtuvieron ingresos por 88.400 millones de dólares, pero tuvieron que pagar 141.800 millones de dólares en intereses. Eso significa que terminaron con una pérdida de alrededor de 53.000 millones de dólares en la primera mitad del año. Si siguen perdiendo dinero a este ritmo, podrían duplicar esas pérdidas para final de año. Ahora, ¿por qué todo esto importa? Bueno, aquí viene otra parte importante. Cuando la Reserva Federal termina con más dinero del que gasta al final del año, ese dinero extra se lo envía al Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro es la entidad responsable de pagar la deuda nacional. Esto se ve en este gráfico aquí, que muestra el dinero que ha enviado la Fed al Tesoro. Cuando la Fed termina con más dinero del que gasta al final del año, como ha podido hacer cada año durante el último siglo, envía ese dinero extra al Tesoro para que el gobierno pague sus deudas. Pero cuando termina con menos dinero del que gasta, como le está pasando ahora, no envía nada o incluso recibe dinero del Tesoro. Esto es un problema porque la deuda nacional siempre ha sido muy alta en Estados Unidos, sobre todo después de las crisis económicas o las guerras. Por ejemplo, vimos un aumento dramático de la deuda a finales de los años 2000, después de la crisis financiera global, y vimos otro aumento de la deuda durante la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles serían los shocks para nuestra economía? Esto es importante porque cuando el Tesoro tiene menos dinero disponible, afecta a la cantidad del gobierno para financiar programas esenciales como la jubilación y la seguridad social, construir infraestructuras como carreteras y puentes e invertir en el futuro del país. La deuda pública es como una factura que dejamos a las próximas generaciones, similar a cómo nos preocupamos por el medio ambiente y la infraestructura que heredamos de las generaciones pasadas. Cuando el gobierno tiene menos dinero disponible debido a las pérdidas de la Reserva Federal, entramos en un dilema de dos opciones. La primera es pedir prestado más dinero, y esto es exactamente lo que está sucediendo en la actualidad. Sin embargo, esta solución no resuelve el problema a largo plazo, sino que lo empeora. La segunda opción es aumentar los impuestos para todos, lo cual es impopular y a menudo evitado por los gobiernos y los ciudadanos. Nadie quiere pagar más impuestos, pero es una forma de obtener ingresos adicionales para el gobierno. El problema crítico aquí es que el gobierno continúa acumulando deuda día tras día en lugar de usar el dinero prestado para invertir en cosas que beneficien al país a largo plazo, como mejorar la educación o la infraestructura. A veces simplemente lo gasta en cosas como programas de ayuda, viajes y conferencias, material de oficina y cosas así sin pensar en el futuro. Aquí es donde surgen los desacuerdos. No todos los economistas piensan igual en cuanto a cómo manejar la deuda nacional. Algunos creen que debemos pagarla para evitar problemas futuros, mientras que otros piensan que no es tan grave. Realmente, la deuda no siempre es mala. Y esto lo han demostrado países como Japón, que ha estado acumulando muchas deudas durante mucho tiempo. Tiene una gran cantidad de dinero que deben en comparación con lo rápido que crece su economía. Para mantener las cosas bajo control, el gobierno japonés ha hecho algo interesante. Ha bajado las tasas de interés a casi cero. Podrías pensar que si tiene mucha deuda y tasas de interés bajas, eso causaría un problema de inflación porque hay mucho dinero en la economía y la gente puede comprar muchas cosas. Pero en Japón eso no ha sucedido. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué Japón y Estados Unidos, que tienen una situación similar de deuda, tienen resultados tan diferentes? Los economistas tienen algunas ideas. Una es que Japón tiene una población que envejece, mientras que en Estados Unidos hay más gente joven trabajando y produciendo dinero. Además, las políticas de inmigración y cómo se maneja el dinero son diferentes en ambos países. Estados Unidos siempre se ha beneficiado de la mano de obra inmigrante. En cambio, en Japón la inmigración es limitada.
entonces la demanda de bienes y servicios puede ser menos dinámica. Menos personas jóvenes ingresan a la fuerza laboral y contribuyen a la demanda de productos y servicios, lo que puede mantener la inflación bajo control o incluso resultar en deflación, que es una disminución generalizada de los precios. Ahora la Fed se ha vuelto a reunir y ha decidido mantener los tipos de interés en el 5,5%, pero deja la puerta abierta a un nuevo incremento en 2023 y reduce las bajadas previstas en 2024. Entonces, aquí está la moraleja de la historia. La deuda nacional no es necesariamente mala si se maneja de manera inteligente. No deberíamos imprimir dinero sin parar para solucionar todos nuestros problemas, pero tampoco deberíamos frenar completamente al gobierno. La deuda nacional es como una hipoteca gigante que debemos pagar a lo largo del tiempo. Y si se maneja bien, es algo que potencia el crecimiento de la sociedad. Pero ahí está el problema, que los gobiernos son los que la manejan, y desde hace tiempo se les ha ido de las manos.